El mundo se mueve, cruje. Pandemias, guerras. Todo parece estar perdido. Imperios caen, nuevos nacen. El mundo está dado vuelta. Hay un único remedio, una lógica y santa solución. Un podcast que rescatará al planeta de su destrucción total. Es el único, el inigualable. BSO, Banda Sonora Original. Temporada 11. Somos cine. Can you fly, Bobby? Somos voces. You can't handle the truth. Somos experiencias. I am no man. Somos 10 años al aire. Diego Cirulo. Estamos hablando de una monstruosidad. Fabio Villalba. Básicamente le roba unos cheques, le roba más cheques a su abuela. Y su tropa te llevarán por el buen camino. What we've got here is failure to communicate. BSO, temporada 11. ¡Argentina! ¡Argentina! Escuchanos, léenos, acompáñanos, siempre por www.bsoradio.com.ar, Spotify y aledaños. BSO, una secta irresponsable, pero cariñosa. But I like to make westerns because you get away from Hollywood for a while, you get out in the wilds. Pilgrim! You get fresh air in your lungs, you work hard, you sleep well at night, you're hungry, you have a good appetite. Tommy, ain't you gonna tell me goodbye? I didn't know, Ma. You're working with nice people. Because these cowboys, these people who work in westerns are wonderful, wonderful people. They're very hard workers, they do what they're told, and it's a pleasure, it's fun. Oh, the white tops are a-rollin', rollin', the big wheels keep on turnin', and when I reach that promised land for Miguel, I'll still be earnin'. How did you shoot that? With a camera. White tops are a-rollin', rollin', the big wheels keep on turnin', and when I reach that promised land for Miguel, I'll still be earnin'. This is my business, my profession. It's a way that I support my family. I love the business, I like the people. I am not what is called a career director. Cut. White tops are a-rollin', rollin', the big wheels keep on turnin', and when I reach that promised land for Miguel, I'll still be earnin'. White tops are a-rollin', rollin', the big Mi nombre es John Ford y hago películas del oeste. Bienvenidos, señores, a una nueva edición de Banda Sonora Original. Un nuevo jueves acá por La Rocker. En esta ocasión tenemos el primer especial del año, ¿sí? Eso que tanto nos gusta hacer una vez por mes, que es dedicar el especial Autores, ¿sí? Acá en Banda Sonora Original, a un personaje específico del mundo del cine. Y ustedes lo habrán escuchado, tal vez identificaron la voz, algún fragmentito de película. Es el señor John Ford, recién yo lo decía. Y vamos a tener un recorrido muy especial, ¿sí? Es uno de los más grandes directores que dio el cine del siglo XX, ¿sí? Entonces, qué mejor, como siempre, que traer a algún especialista para que hable de este increíble maestro que ha tenido la industria cinematográfica. ¿Quién puede venir? Bueno, Salvador Savarez, un amigo de la casa que se acercó para hablar del maestro. ¿Cómo le va, Salvador? ¿Cómo les va? Primero de todo, muchísimas gracias, porque siempre está bueno, menos una vez por año, rever las películas de Ford, y esta fue una oportunidad maravillosa para poderlas rever. Siempre hay algo diferente que uno encuentra en ellas, y siempre es bueno eso diferente que uno encuentra. Sí, señor. Lo interesante de Ford, obviamente nosotros vamos a tener un recorrido acotado, con un puñado de películas. Ford filmó enorme cantidad de obras, pero gigantesco. Es más, es uno de los que se consideran esos maestros que arrancaron en el mudo
Y terminaron con el color, por decir, ¿sí? Allá por fines de los 60 o mediados de los 60, donde termina su carrera, pero arranca en 1915 aproximadamente, es cuando Ford empieza a filmar. O sea, el tipo estuvo en el medio de todos los estadios del cine, ¿sí? En el cine mudo, estuvo ya en el cine sonoro y después en el cine en colores. Inclusive experimentando con el CinemaScope y todas estas cuestiones en el medio. Un tipo que, por lo menos, la época dorada y la caída del cine de Hollywood, digamos, la vivió en plenitud. Exacto. Ford nació con el cine. Ford nació en 1895. Casualidad. En Maine. Es muy importante eso. Él nació en Maine, la provincia el estado más al norte de los Estados Unidos. De hecho, solo tiene límite, parece una parte de... Uno la ve en el mapa y parece un pedazo de Canadá que solo se une a Estados Unidos por el sur. Y él venía de una familia de clase media, irlandesa, católica e inmigrante. Esas tres fases, esa idea de clase media, la idea religiosa muy unido por lo católico, la idea de la inmigración y la idea de la familia, son 4 temas que van a estar permanentemente en la obra de Ford. Sí, es interesante, aparte... Nombrás estos ítems que tienen que ver con la familia, la tradición, la religión y demás. Lo habrán escuchado recién a Ford, y si vale la pena traducir algunos fragmentitos. Dice, yo soy un hombre de negocios, o sea, estoy en el negocio, no soy un director de carrera. Era un poco mentiroso Ford. Exactamente, porque si uno de los temas más también más importantes de Ford, que es la dialéctica entre la realidad y los hechos, la leyenda que se crea sobre esos hechos, también se la podríamos aplicar a él. De hecho, John Ford no era su verdadero nombre. Él llegó a decir que su nombre era John Aloysius O'Farna. Ajá. Así haciendo como una mala imitación del... Sí, convengamos que era acento, el acento irlandés, claro. Acento irlandés. Él venía... él descendía de irlandeses, digamos, ¿no? Que inclusive hay una linda anécdota con respecto a sus padres, que eran del mismo pueblo, no se conocían y se casan en Estados Unidos, que se conocen allá. Digo, todo el jueguito que tiene Ford con respecto a lo mítico del propio personaje, ¿no? Exactamente. Y de hecho, finalmente, cuando después de mucho tiempo se revisaron papeles, se analizaron certificados de bautismo y certificados de muerte, y finalmente se descubrió que su nombre era John Martin Philip. Exactamente, él decía O'Fana o algo así, decía, no, O'Fana, nunca terminé de entender bien cómo lo pronunciaba Ford, porque era un tipo que tampoco abría mucho la boca, digamos, ¿no? Era como muy cerrado. Yo agarro un guión y lo hago. Punto. Exacto. No hay ningún arte. Yo agarro un guión y lo hago. En realidad, el arte entre el guión y lo que termina haciendo es bastante arte y excede un montón al mero oficio. Exacto. Muchas veces respondía con esta cuestión de por qué hacías tal cosa y por qué quería cobrar a fin de mes. Digo, se quería sacar de encima cualquier tipo de explicación con respecto a su obra. Hay muy pocas entrevistas, entre las cuales, bueno, está el libro de John Bogdanovich, que se puede conseguir, que es un gran libro, en donde lo entrevistó a Ford. Está el dirigido por, en donde también habla un poco. Ustedes recién escuchaban esto de cómo filmó eso, con una cámara. Digo, con su característica buena onda, Ford. Pero algunos lograron que explique y cuente alguna de sus experiencias con respecto a la enorme cantidad de películas que hizo. Y hay algo interesante que tiene que ver con el nombre, porque él se acerca al cine, y decime si me estoy equivocando, Salva, por su hermano. ¿Sí? Su hermano era Francis Ford. Sí. Pero bueno, fue el primer Francis Ford. De hecho, había en su momento un actor, la remake no son solo de películas en Hollywood, había un actor del cine mudo que se llamaba Harrison Ford. Claro. Entonces, él era el menor de la familia y llegó a California siguiendo el mismo camino que habían seguido la nación norteamericana desde la costa del norte de la costa este al sur de la costa oeste, siguiendo a su hermano, que era mucho mayor y que ya tenía un nombre como actor y como director en películas en California, en thrillers o en seriales, a los cuales hacía fácil, generalmente más de 10 por año. Sí, los thrillers eran películas cortas,
de 2 latas. Que a veces eran seriales, digamos, eran películas cortas que se proyectaban. Él decía, todos los martes se podía ver una en los cines locales. Y se empezaba a filmar y al siguiente miércoles ya se empezaba a filmar la otra. Exacto. Las primeras películas, si uno revisa en la extensa filmografía de Ford, él firma como Jack Ford, ¿sí? Y después empieza el nombre, digamos, el mito de John Ford, el que va a ser tan recordado, digamos. Justamente empieza a ser llamado John Ford, a principio empieza a él a firmar sus películas como John Ford a principios de los años 20, hay muy pocas películas mudas de él que se conservan, pero comienza a firmar cuando él empezó en el estudio, la compañía productora del hermano, la Vision, estaba asociada con Universal, que era la que le distribuía las películas, pero cuando cambia de estudio, es decir, cuando ya empieza su profesionalización como director, a ser un director profesional, directamente ya empieza a firmar como John Ford. Sí, de hecho, había algo también interesante. Le preguntaron si alguna vez había estado delante de cámara. Y sí, él había hecho de extra, había aparecido como algún cowboy por ahí. Y el otro día hablábamos con Salva de una anécdota muy linda con respecto a El nacimiento de una nación. Exactamente. Resulta que John Ford sabía que se estaba filmando esa película y fue a ver y lo contrataron como extra. Y lo contrataron como extra justo para hacer un momento donde la cabalgata del Ku Klux Klan, en el clímax de la película, va a salvar a la heroína. Esas paradojas que tiene el cine, sí, donde en la película seminal del cine como arte es un panfleto racista. Sí, de un mismo director que después, por ejemplo, hizo Pimpollos Rotos, digamos, otras cosas. Pero ya nos correremos, iremos a Griffith en algún momento. Pero es interesante porque un par de directores estuvieron en esa película que es como el origen de todo. Exactamente, en el piberío ahí de asistentes estaban Erich von Stroheim, estaba Todd Browning. Sí, estaba Walsh también. Estaba Raoul Walsh. Que hizo del asesino de Lincoln, de John Wilkes Booth, que también lo eligieron así, como ese muchacho es alto y así como medio flaco, tráelo, ese va a ser el que haga del asesino de Lincoln. Todos esos muchachos fueron los que después florecieron y se convirtieron, la mayoría, en grandes maestros del cine clásico, ¿sí? Lo que tuvo la suerte Ford y fue realmente de trascender. Él fue uno de los pocos directores que pudieron trascender el mero oficio en una industria totalmente basada en el oficio y llegar a niveles realmente de artista. Y cuando hablamos de artista, estamos hablando de artistas como podríamos decir, no sé, un Picasso. Sí, señor. Sí, señor. Y inclusive muchos de los cineastas que vinieron después lo tomaron como un maestro, ¿sí? Se sintieron discípulos de todo lo que él abrió en sus películas. Y hablando de películas, vamos a arrancar vamos a tener en algunos bloques tándems, ¿sí? Un par de películas que tienen que ver con algún núcleo temático y en otros casos películas en particular. Antes de arrancar, 11 32 83 98 22, ahí nos pueden dejar el famoso audio de WhatsApp, lo recibimos, lo escuchamos y todas las sugerencias, saludos, lo que quieran, estarán ahí recibiéndose. Mensajes @larocker.com.ar, si no nos buscan a nosotros como BCO La Rocker en Facebook o @BCO La Rocker en Twitter. 2 películas 2 son las que arrancan, 2 películas 2 son las que inauguran, ¿sí? Y 2 películas 2 son fundacionales, en cierto aspecto, de una forma de ver a las figuras históricas y aparte de la historia, diría yo. Exactamente. La primera es ese clásico de clásicos realmente. Si hay una película que merece ese nombre, si merece el clásico de clásicos, deja de ser una frase hecha, es por películas como La Diligencia. Bien, pero paremos un poquito, vamos a escuchar un poco de música, ¿sí? Vamos a escuchar parte de la banda sonora de Stagecoach, ¿sí? Y a continuación seguimos con este primer bloque dedicado a John Ford.
continuamos después de esta pieza musical discutiendo un poco sobre La Diligencia del año 1939 y del mismo año El joven Lincoln, ¿sí? Young Mr. Lincoln, dos obras que, como les acabamos de contar, creemos que son fundacionales en muchos sentidos. La Diligencia está considerada, primero que está considerada como el gran lanzamiento de John Wayne, ¿sí? Como este personaje, este peregrino, que irá yendo y viniendo en gran cantidad de westerns hasta el final de sus días, diría yo. Y Young Mr. Lincoln justamente aborda yo diría el camino iniciático del presidente más representativo de Estados Unidos de América, ¿no? Y es más, John Wayne es una de las figuras emblemáticas también de los Estados Unidos. Exactamente. ¿Por qué empezar desde La Diligencia? Hagamos un paso para atrás. ¿Por qué empezar desde La Diligencia? Para ese momento ya Ford había alcanzado el máximo nivel de oficio que se podía alcanzar. Y a partir de ese momento siguió yendo para arriba. Uh-huh. Cuando La Diligencia resume todo el saber que había unido Ford, que había juntado Ford en 25 años en la industria, consigue, a partir de ese momento se dedica el cine de Ford a crear mitos. Sí, señor. Sí, señor. Hay una frase muy interesante de Andrew Sarris. Dígala, por favor. Andrew Sarris decía que como director Ford desarrolló su arte en los años 20, consiguió fuerza dramática en los años 30, alcance épico en los años 40 y evocación simbólica en los años 50. Uh-huh. Nosotros, cuando estábamos hablando un poco sobre el programa, leímos sobre esta frase y no podemos más que estar de acuerdo, estar de acuerdo con ella. Y es un poco la base también del análisis. En este momento, en el año 1939, cuando John Ford hace La Diligencia, ya tenía completamente desarrollado su arte en su nivel narrativo y en su nivel dramático. Exactamente. Primero por el oficio y aparte ya por un nivel de madurez. Tengamos en cuenta que no hacía tanto que había empezado el sonoro. Es interesante encontrar, sobre todo en esa época, también es interesante revisar el grado de madurez que empiezan a tener las películas en el trayecto previo, durante y en los últimos años, o los años posteriores a la guerra, ¿no? Todo como ahí hay un gran clímax en donde muchos directores llegaron a un pico altísimo. Estamos hablando del mismo año 39 de Lo que el viento se llevó. Exacto. Los Ángeles no tienen alas. Exacto. Los Ángeles tienen alas de Howard Hawks. Sí, señor. De Roaring Twenties de Raoul Walsh. Sí, señor. Era un momento donde se unió el apogeo como artesano de los directores de ese piberío que había empezado con Griffith y el apogeo del Hollywood como industria. Exacto. Hay una muy linda anécdota que lo entrevistan a Ford y le dicen, ¿por qué cree que La Diligencia no ganó siendo un peliculón el Oscar, ¿no? Dice, porque se lo llevó justamente Lo que el viento se llevó. Y la respuesta fue tan sencilla como, ¿pero usted qué quiere? Si es mejor película. No más. Eso es todo lo que respondió. Si es mejor película, ya está, listo. No me lo gané. Al lado estaba John Wayne mirándolo con una cara, como diciendo, ¿de qué está hablando este hombre, por favor? Porque no había forma de comparar una película con la otra, digamos, ¿no? Era una superproducción, súper compleja, no sé cuántos directores tuvo, y esta película que pensamos y creemos que es fundacional porque mira, ¿sí? Desde adentro, la lógica del oeste. ¿Cuál era la lógica del oeste? Bueno, todo ese traspaso, que también se puede trasladar a la historia argentina, todo ese traspaso, salvando las distancias de cómo, el traspaso de la civilización, como es entendida en el este, ¿sí? O lo que entendemos hoy como civilización, con respecto a la barbarie. La barbarie es donde no hay asentamientos civilizados y donde están ocupando los indígenas el espacio. Entonces, mucho más adelante va a haber una película que se llama How the West Was Won, cómo se ganó el oeste, ¿sí? Porque justamente hay parte del mito norteamericano que tiene que ver cómo se ocuparon las tierras y cómo se convirtieron en la nación como ellos comprenden la idea de nación. Y aparte el pasaje de una nación joven
a una nación imperial más sin la ingenuidad de la juventud. Hay una pérdida de la ingenuidad de los Estados Unidos como nación que está muy palpable en Ford y que se comienza a ver en la diligencia. Sí, y sobre todo porque lo que construye Ford, que básicamente se llama la diligencia porque es un viaje en diligencia de un punto a otro, ¿sí? En el medio del desierto y en el medio de los indios, nos mete adentro de... A ustedes les va a sonar bastante porque hay una película de Tarantino hace poquito que evoca ciertas cuestiones de esta obra. Una cantidad de personajes adentro de esa diligencia, ¿sí? Muy distintos entre ellos. Tenemos un banquero, tenemos un cowboy justamente, que es John Wayne, tenemos una prostituta. Tenemos lo que se llama una Southern Belle, una bella del sur, el tipo de... Una de chica mujer. bien, ¿sí? Exactamente. Una chica bien, y por ahí tenemos un vendedor de licor, que le dicen reverendo, y un médico. Exactamente, y tenemos también el hijo renegado de un general sudista. Exactamente. Todo eso mezclado adentro de una diligencia. Sí, son como 8 tipos, es una locura la cantidad de personajes. Y todo esto en el trayecto hostil para poder llegar a tal lugar. Exactamente, de pasar de Tonto, de la ciudad de Tonto, a Lordsburg, a la ciudad del Señor. Exacto, exactamente. Hay hasta ciertas pequeñas y hasta podríamos decir básicas lecturas religiosas que se podrían hacer al respecto. Sí, pensando que Ford era un hombre muy religioso, obviamente. Pero es interesante primero el planteamiento de cada uno de los personajes, ¿sí? Porque John Wayne es el salvaje también. ¿Sí? Ese salvaje, pero de todos los salvajes es el salvaje norteamericano. Por supuesto, sí, por supuesto. Es el que más adelante Ford se va a encargar de llevar al olvido, o de por lo menos retratar cómo termina en el olvido, en otra película casi 30 y pico de años después. Este personaje mítico, ¿sí? Que es el tipo, el blanco que conquista el desierto, está movilizado por algo que es muy complejo, que es la venganza en tal caso. Acaba de salir de la cárcel. La movilización de la idea de venganza siempre es una idea muy fuerte en Ford, y especialmente en sus últimas películas Ford la pone totalmente pone totalmente en crisis esa noción, y termina finalmente diciendo de que no se puede elaborar nada a partir de la venganza. Sí, totalmente. Bueno, si ustedes ven La Diligencia van a ver cómo termina. De hecho, él es interesantísimo, ¿no? Porque uno lo primero que dice es juzgar por un tipo que va a matar por venganza, pero por otro lado se identifica con ese tipo, porque en realidad es el personaje más completo en todo sentido. El resto, la mayoría, excepto la mujer de la que él se enamora, que es una prostituta, son bastante detestables, en su mayoría, ¿sí? Sobre todo el banquero. Siempre la mirada de Ford sobre los banqueros fue muy cáustica. Es muy difícil encontrar un banquero justo. Casi no hay banqueros buenos. No, claro. Podés encontrar militares maravillosos, pero nunca un banquero bueno. Exacto, por lo menos en los militares, da a entender Ford a lo largo de su trayectoria, tienen honor. Claro, tiene la galantería, no tiene nada, el banquero no tiene nada, y siempre usa al mismo actor para hacer de banquero, y aparece siempre con su sombrero típico. Hay un plano que lo identifica al banquero que es terrible, ¿eh? Cuando empieza la película, o a los 15 minutos, tenemos la cara del banquero cuando sabe que puede haber riesgo por su capital, ¿no? Y un primer plano terrible. Ya nos damos cuenta enseguida que ese tipo... es el tipo que solo piensa en la guita, nada más. Y todo el trayecto está pensando en la guita. El que no piensa en la guita y que piensa en lo demás es Lincoln, ¿sí? Exactamente. El presidente, es el presidente más famoso de los Estados Unidos, claramente, ¿sí? Es el símbolo de los Estados Unidos. Pero no estamos ante una película histórica.
porque no cuenta eso Ford. Curiosamente, el joven Lincoln basa todo su sistema narrativo en algo que uno reconoce más en Hitchcock que en un director como Ford. Estaría dispuesto a reconocer más en Hitchcock que un director como Ford, que es que los espectadores sabemos más de lo que los personajes saben. Y es en esa diferencia de saberes donde la película consigue tensión. Claro, el famoso suspense. Pero en este caso es un suspenso histórico, porque los espectadores de 1940 sabían perfectamente qué iba a llegar a ser Lincoln, y la película habla de mucho antes que Lincoln incluso se dedicara 100% a la política. Exactamente, se llama justamente El joven Lincoln porque nos ponen este muchacho de Michigan, si no recuerdo mal, que un día, por varias tragedias familiares, decide agarrar un caballito y se va a un pueblo a oficiar de abogado, ¿sí? Con lo que se puede entender de abogado, un tipo que tenía muy pocos recursos, tenía libros, leía, se instruía, pero no estamos hablando del abogado que iba a la universidad ni nada por el estilo, sino que un tipo que se instruía y trataba de defender a la gente. De hecho, y por otra parte, lo muestra como un personaje muy... Los estadounidenses tienen una palabra muy down to earth, una persona muy que no está muy ligado con la comunidad, está muy ligado con las con las costumbres del pueblo, es parte del pueblo y lo sobrepasa. De hecho, gran parte de la primera hora de la película se dedica a ver cómo él es bueno haciendo actividades manuales. Hay toda una extensa secuencia de una especie de kermés, de festival, donde él consigue talar un árbol. Es un tipo bueno en varias cosas, parece. Exactamente, pero siempre en todo Ford lo que muestra es que lo hace como uno más. No es el que tiene más fuerza. Es una persona hábil. No es un... si gana, es con su esfuerzo. Exacto. No lo ponen nunca en un pedestal. Y para eso, lo que hace Ford muchas veces es dejar el plano fijo. Y en este caso de Ford, el mostrar en un solo plano una acción física te dice mucho del personaje. Que no te lo diría si hubiera cortado a planos más cortos. Exacto. Y de hecho, y ya con esto vamos cerrando el bloque, hay que decir que la película no habla de toda su historia, sino que se mete con la primera época de Lincoln y hay toda una recorrida hasta que llega a un pueblo y después es un juicio. Y él oficiando de abogado, ¿sí? Por dos hermanos que supuestamente mataron, ¿sí? A un otro que hacía algunos gestos obscenos a la esposa de uno de ellos dos. Y ahí hay todas unas artimañas muy interesantes del personaje, haciéndose el sonso, el jovencito, el pueblerino, hasta que encuentra el lugar. La resolución de ese misterio la da, porque finalmente es un whodunit, un quién lo hizo. La resolución de ese misterio la da un almanaque el almanaque de agricultor. Exacto. Que era esos almanaques que tenían diferente información sobre cómo iba a estar el tiempo en tal época, cómo iban a ser las fases de la luna, cómo iban a si iba a ser un tiempo húmedo. Encuentra en ese pueblo, Lincoln encuentra la resolución para instancias más, por así decirlo, más altas, como es la legalidad, la moralidad. Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar música, Salvador, ¿le parece? Me parece bárbaro. Tenía una particularidad, Ford. Decía que no había que poner mucha música. Pero la verdad que también mentía bastante, Ford. Porque hay bastante y buena música en sus obras. Ford solía decir de que a él no le gustaba ver películas con la gente en el desierto muriéndose de hambre y musicalizado por la Orquesta de Filadelfia. Exactamente. Había que poner música cuando era necesario. Un poquito por acá, un poquito por allá. Lo cierto es que casi toda la obra de Ford está nutrida de elementos musicales tradicionales, ¿sí? De la cultura, no solo norteamericana, sino también parte de la cultura europea, de la cultura militar y de la cultura del oeste, ¿sí? Y además, ¿sí? De ciertas culturas que también fueron parte
de la historia de ese oeste que fue ganado finalmente. Estamos hablando de los indígenas, estamos hablando de los mexicanos, estamos hablando de algunos latinos que estaban cerca de toda esa zona. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Till then. Tommy, you're not even to kill nobody. No, Ma, not that. That ain't it. It's just, well, as long as I'm an outlaw anyways, maybe I can do something. Maybe I can just find out something. Just scrounge around and maybe find out what it is that's wrong. And see if there ain't something can be done about it. I'll be all around in the dark. I'll be everywhere. Wherever you can look. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise and living in the houses they build, I'll be there too. Lo que acaban de escuchar es una de las más grandes escenas de John Ford en toda su historia, creo yo. Es parte de Viñas de Ira, ¿sí? Del año 1940, y la música que escuchan de fondo, ¿sí? Es, algunos la llaman Red River Valley, ¿sí? Es una canción tradicional que utilizaban las campañas cuando iban para el norte, para el lado de Canadá, y los tipos muy tristes, ¿sí? Muchas veces en los fogones cantaban o tocaban esta canción. Tiene varias versiones, se le dice Cowboy Song, ¿sí? Porque tiene que ver con estos tipos que iban dando vueltas con los caballos y a veces se iban muy lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy típico, ¿sí? De las temáticas que tocaba John Ford, y este tema se va a repetir en varias de sus películas, inclusive en una película de guerra de la que vamos a hablar en el siguiente bloque. También es muy de Ford que este tema musical sea tocado solo por un pequeño acordeón. Exacto. El acordeonista es Danny Borsighi, es el hermano de Frank Borsighi, un director de Hollywood, también del piberío donde salió Ford, esos directores que empezaron en la década del 10. Y de hecho a Danny Borsighi Ford siempre lo ponía en todos sus rodajes, siguiendo una costumbre que venía del cine mudo, donde él estaba en todo momento tocando, y cuando tenía que hacer, dependía el tono de la escena, él tenía un tema musical que tocaba antes de empezar a rodar para tener a todo el equipo técnico y a todos los actores con un mismo estado de ánimo. Claro, para armar cierta atmósfera, digamos. Y si hablamos de atmósfera, y de atmósfera muy oscura, ¿sí? Viñas de Ira es, yo creo que, más allá de que es una de las grandes obras maestras de Ford, es una de las películas más oscuras, y la vamos a poner y a cotejar, ¿sí? Con Que verde era mi valle, de 1941, que también, digamos, ¿no? Un poco más, voy a ser medio respetuoso, un poco más edulcorado. Podríamos decir de que si se hace edulcorado, en realidad lo que hace Ford son dos operaciones opuestas en estas dos películas. En Las Viñas de Ira, lo que hace es mitificar la realidad. Sí. En cambio, en Qué verde era mi valle, trata de extraer la mayor cantidad de realidad de una experiencia del mito. Exacto. Para que se entienda, las dos películas las pusimos juntas, porque las dos tienen que ver, primero, con la familia. Primero y principal, que es uno de los elementos que siempre le preocupa a Ford, ¿no? Como elemento constitutivo de la vida de una persona, es la familia. Los padres, los hermanos, el respeto, ¿sí? Eso por sobre todas las cosas. Y por otra parte las cotejamos porque ambas dos hablan de la clase trabajadora. Uno, la clase trabajadora en la Norteamérica, ¿sí? Explotadora,
¿sí? El comienzo de las corporaciones y la opresión hacia el obrero. Y la otra, algo similar, ¿sí? Pero en Gales, si no recuerdo mal, que mucho tendrá que ver con sus padres, ¿sí? Que vinieron de allá. Y la relación de estos mineros, esta familia minera, ¿sí? Con aquellos que son los dueños de la tierra. Sí. Por otra parte, tenemos que pensar que en estas dos películas también opera algo que ya se venía viendo en La Diligencia, en El joven Lincoln, que es algo que Ford consiguió hacer como nadie, que es la creación de arquetipos fílmicos. Uh-huh. ¿Cuál es el arquetipo fílmico del cowboy y por extensión del norteamericano? El John Wayne de La Diligencia. Sí. ¿Cuál es el arquetipo del hombre de poder en Estados Unidos? Es decir, el presidente Abraham Lincoln. ¿Cuál es el arquetipo del padre? Bueno, el padre de Who en Que ver de la Mibashi. ¿Cuál es el arquetipo de la madre? De la madre de esa que te abraza, que te estruja con sus brazos, que está la mejor de las madres posibles. La mejor de las madres posibles es la inolvidable Jane Darwell en Las Viñas de Ira. Exacto. De hecho, a partir de ese momento, Jane Darwell siempre fue como el ejemplo el ejemplo de madre, hasta de hecho en sus últimas películas, que ya eran producciones de Walt Disney, era la abuelita buena. Sí, uno la ve y ya de por sí dice, bueno, no querés ser mi madre. No porque uno tenga mala madre, al contrario, sino porque uno la ve y le ve, es la que siempre encuentra lo positivo, está apoyando siempre a su familia, es la que comanda en la familia, más allá de la figura paterna. Y esto es algo que se repite también en Que ver de la Mibashi. La madre es el corazón, dice Que ver de la Mibashi, y mi padre era la ley, por decir, ¿no? Si mi padre era la organización de la familia, mi madre era el corazón, ¿no? Esta cosa de que todos giraban alrededor de la madre porque era la que cocinaba, la que los despertaba, la que hacía todo, ¿sí? Y justamente ahí también está el aporte de Ford como director de actores y como seguidor de los personajes, esa orientación que tiene que tener un director con respecto a cómo orientar el personaje en los actores. Tanto el papel de la madre de Jane Darwell en Que ver en Viñas de Ira, como el papel del padre de Donald Crisp. Donald Crisp, sí, que cabe destacar que es un tipo que venía del mudo, ¿sí? Era un hombre grande ya acá. Él trabajó en El Nacimiento de una Nación, era actor de Griffith. En Pimpollos Rotos también, por ejemplo. Es que se hace todo sin ningún tipo de desborde, emocional. La emoción está, pero el melodrama en su visión más berreta, no. Uh-huh. Y esa presencia de la emoción y su presencia de la emoción, de la sensación, y esa ausencia de la imagen, uh-huh, es una de las cosas que consigue Ford y que es uno de esos grandes logros de Ford. Es muy difícil llegar a eso. Es muy difícil lograr lograr una sensación que por sí es invisible. Exacto. Uno no puede despegarse de estos personajes. Obviamente que ambas familias, la de Que ver de la Mibashi como la de Las Viñas de Ira, están signados por la desgracia, ¿sí? Muchas de las características de todo lo que les pasa, que está conectado con la muerte, con la falta de recursos, uno después lo puede ver desplegado en una cantidad de melodramones, ¿sí? A lo largo de todas estas décadas que han pasado, y también parece un despegar arquetípico, más allá de que debe haber cosas anteriores, pero uno encuentra los roles, ¿sí? Muy bien plantados, y uno enseguida encuentra el personaje en el que identificarse, ¿sí? Y también está en esto, creo que era el sentido obtuso, que es algo que se dice, pero no se puede terminar nunca de abordar, ¿no? El corazón de esa familia, uno quiere que, por favor, que en algún momento les pase algo bueno, ¿no? Y así todos ellos siguen, y uno sigue con ellos, que creo que eso es lo fuerte de cómo narraba Ford.
uno cómo va a querer, digo, las desgracias que llevaban estos pobres transeúntes, que eran en un camión que se caía a pedazos de Viñas de Ira, que eran 11 tipos adentro de un camioncito que les había salido $75 en esa época. Uno quiere que por fin logren tener un trabajo, ¿sí? Un trabajo estable. Y también cabe aclarar que esto, a ver, no está explicitado, pero a medias. En los dos casos, el mal está representado por los dueños, ¿sí? Por los dueños de la guita. Estamos hablando de año 1940, ¿sí? En donde está floreciendo el capitalismo más feroz, que después se va a hacer carne en la Guerra Fría y más adelante un par de décadas. Y acá hay una mirada terrible sobre lo que hacen los que usurpan tierras, los que desahucian, ¿sí? Los famosos desahuciados, algo que podemos ver en nuestra época. Y estos hombres de gorrito, que solo saben plantar y que trabajan la tierra, de repente deben ser forzados o a marchar, o en el caso de que Verde era mi valle, a cobrar menos, o en su defecto, ser desterrados. Sí. Oír... Si como en aquella vez... Si un año antes recién Ford en la diligencia había mostrado la ida hacia el oeste como una ida hacia la libertad. Uh-huh. En este caso, en las Viñas de Ira, hecha un año más tarde, la ida hacia el oeste es una ida hacia la opresión. Toda la segunda parte de la película, que es la llegada a esa tierra prometida de trabajo que es California. Sí, señor. California está mostrada literalmente como un estado policial, uh-huh, donde permanentemente en las bandas sonoras escuchamos sirenas, gritos, golpes, tumultos, donde tienen que vivir en las villas miserias de aquella época, que realmente el tono documental que tiene la película hace que no haya ninguna diferencia entre la villa miseria como se veía en ese momento que cualquier villa miseria que uno puede ver en nuestro país. Sí. O vivir literalmente en campos de concentración, sí, donde total. Salían de trabajar, donde por lo único que salían de su casa era para trabajar, volvían ahí, como tenían que comprar en las proveedurías que tenían las compañías, y estaban en todo momento hostigados por los guardianes. Sí, señor. Sí, señor. Estaban todo el tiempo hostigados por los dueños de la tierra, por decir, los que tenían la plata, ¿sí? Y estos pobres tipos no tenían escape. Y hay algo interesante en el cine de Ford, que después podemos seguir desarrollando, es que la mayoría de sus historias hablan de tipos que están en movimiento, ¿sí? Son historias en movimiento, que van hacia algún lado. En el caso de estas dos películas, ¿sí? Sobre todo en Las Viñas de Ira, hay un movimiento constante, ¿sí? Por necesidad. Y en Que Verde era mi valle, el movimiento es obligado, porque en el momento que les dicen, ustedes están con el sindicato, entonces los echamos, los tipos deben tomarse un barco e irse a lo que se conoce comúnmente como hacer la América. El tema es que todo el tiempo, sobre todo la más oscura de las dos, que es Viñas de Ira, plantea que hay muy poca salida, pero así todo hay que seguir aguantando. En Ford siempre también opera la dialéctica entre lo social y lo individual. Y justamente una de las razones, comenta en un gran texto sobre Viñas de Ira, Homero Alsina-Tevenet, uh-huh, dice que una de las razones por la que esta película, que es violentamente antisistema, sí, totalmente, hay que verla la segunda o tercera vez que uno la ve, uno realmente ve una película hasta revolucionaria. Sí, decíamos fuera del aire, está a 2 pasitos de ser socialista. Comunista. Sí. Y fue bancada por los bancos. Exactamente. Justamente una de las razones que fue es que el guión se despega de esa sociedad a partir de replegarse en las vivencias las vivencias personales, en el individuo. Uh-huh. Entonces aparece la madre, aparece en ese momento el padre, aparece Tom Joad, aparece Muley,
Aparece Muley, que es un amigo de Tom Jones que no quiere salir no quiere ser desalojado. Aparece el reverendo Casey, que ha perdido la fe. Y son todos personajes inolvidables. ¿Qué es el reverendo Casey? Con esto ya cerramos el bloque. Me hace acordar a un cura tercermundista. El tipo dice, yo largué todo, acá la miseria nos comió a todos, y es el que después se va a juntar con los trabajadores a protestarle y a decirle los derechos son estos. Encuentra la fe en otro lado. Él había perdido la fe en algo ajeno al pueblo, como en ese momento, como se puede entender a Dios, y la vuelve a encontrar en comunión con el pueblo. Muy bien, señores, y sí, vamos a escuchar ahora una canción que es fabulosa. Sí, Alfred Newman creo que es parte de la gran historia del cine clásico de Hollywood, ha compuesto grandes piezas, sobre todo en la etapa dorada, y a continuación, ha estado en varias películas con Ford, obviamente, a continuación vamos a escuchar justamente de Qué verde era mi valle, así como arrancamos con Viñas, cerramos este bloque con la pieza inaugural, digamos, el main theme, ¿sí?, de Qué verde era mi valle. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible.